Vamos a disponernos a leer la palabra en esta mañana. Mateo capítulo 5, verso 38 en adelante. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Damos gloria a Dios en esta mañana y le invito allí, vamos a estar orando por esta palabra. Padre, te damos gracias. Dios, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que hay algo especial de ti, Señor, para nuestra vida. Gracias por tu palabra que es real, Señor. Hoy, Señor amado, nos disponemos a escuchar tu palabra. Queremos aprender, por ese Espíritu Santo es usted el invitado en esta mañana. Espíritu Santo, enséñanos, haznos entender y comprender la palabra. Padre, que tu palabra nos edifique en esta mañana, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que donde estás tú, Espíritu Santo, hay libertad. Señor, y hoy creemos que hay libertad en este lugar, allí donde están conectados mis hermanos, mis amigos en esta mañana, Señor. Padre, glorifícate de una manera grande y poderosa, Señor, que aún en medio de tu palabra, milagros acontezcan, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy reprendemos y desautorizamos toda obra de las tinieblas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, creyendo tu palabra que dice que si por un camino vienen nuestros enemigos, por 7 tienen que huir, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tu palabra, Señor, halle cabida en los corazones, que tu palabra dé fruto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? En el Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7, muchos lo conocen como el Sermón del Monte. Algunos consideran que este sermón fue predicado por Jesús por varios días, es como una recopilación de lo que Jesús habló. Y sabe, y empezamos a mirar en este sermón, en todo lo que Jesús está diciendo, las palabras que está diciendo Jesús. Empieza, si miramos cuando Jesús se hace, su ministerio es público, vemos que lo primero que Jesús empieza a decir, que el reino de los cielos se había acercado. Y muchos se preguntaban, bueno, ¿qué era lo que se necesitaba para vivir acorde con el reino de Dios? Entonces, en este sermón, en el Sermón del Monte, Dios, por medio de Jesús, está dando estos estatutos del reino. Y sabe, Jesús está dando la verdadera interpretación de la ley, porque los judíos eran conocedores de la ley. Sabe, los judíos son instruidos desde muy pequeños en los 5 libros de la Biblia, los libros que escribió Moisés, con respecto a guardar las ordenanzas. Los maestros de la ley, los escribas, se dedican a enseñar. Pero sabe, Jesús, cuando está en la tierra, le da un enfoque distinto. ¿Sabe? Jesús le da la verdadera interpretación a la ley. Jesús da a conocer lo que realmente
el propósito de la ley. Y sabe, en uno de estos pasajes, y es en el cual usted y yo nos vamos a ubicar y nos vamos a concentrar en esta mañana, Jesús hablando del amor hacia los enemigos, pero lo podemos dividir en dos grandes bloques, y el primero al que Jesús está haciendo alusión es con respecto a la venganza. Sí, desde el verso 38 hasta el 42 podemos encontrar cómo Jesús está dando claridad sobre qué es eso de la venganza, y que nosotros como hijos de Dios no debemos hacerlo, porque era la interpretación que se le había dado a la palabra. ¿Sabe? De manera equivocada, los maestros de la ley daban, y muchos tomaban como ocasión esta primera palabra. Por eso Jesús, hablando a toda la multitud, empieza a decir: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Otros conocen la ley del talión. Esta era la ley que estaba escrita, pero la ley no fue escrita, o esta parte no era escrita para la venganza personal, sino que Dios, dando una instrucción a los jueces, porque el pueblo por cierto tiempo fue gobernado por los jueces, y sabe, Dios le estaba dando una medida a los jueces para que impartieran justicia con equidad, con rectitud, para que el castigo, porque ciertamente había situaciones que ellos tenían que juzgar, pero la idea de la palabra y de la ley era que el castigo no fuera excesivo. Entonces, lo que está diciendo la palabra, y cuando Jesús empieza a decir: pero yo os digo, ¿sabe? Jesús no está en ningún momento cancelando, aboliendo la palabra, no está aboliendo la ley ni agregando sus propias opiniones, sino que empieza a dar una verdadera explicación de lo que significaba esta palabra, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sabe? Y dentro de todo lo que encontramos, y a la luz de la palabra, aunque la escritura y los judíos en ese momento entendían que ellos tenían derecho de cobrar venganza personal, sabe, Dios en medio de todo esto lo que está dando y está connotando con la explicación que está dando Jesús, sabe, era la misericordia, porque Dios nos llama a misericordia. Sabe, el castigo que debían impartir los jueces debía ser acorde con el delito que se cometía. Y si miramos, esos son los principios de la justicia también en estos tiempos. El delito, sí, el castigo que se imparte debe ser en la medida del delito cometido. Entonces, no era una guía para la venganza. Y si miramos, aún el apóstol Santiago declara: porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y dice la palabra que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Es lo que está diciendo la palabra, y Jesús le está recordando. Muchos han escuchado, ustedes han aprendido ojo por ojo y diente por diente. Pero sabe, cuando la palabra está diciendo: no tomen venganza, no tomen justicia por sus propias manos, es lo que está diciendo Jesús. Sabe, muchos creían y pensaban que ellos tenían la posibilidad de tomar justicia, de que el otro o la otra persona merecía recibir el mismo castigo. Si la venganza consistía en que la persona agraviada podía hacerle lo mismo a la otra, pero vemos que muchas veces la venganza es movida por sentimientos de odio, por sentimientos de rencor, y lo que Jesús está diciendo, que no debemos hacerlo de esta manera, ¿sí? La venganza muchas veces lo que busca en la persona es desahogarse, pero vemos que dice la Escritura, Jesús está diciendo, dice el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué tremendo lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo en ese momento
era algo difícil de aceptar porque la situación política que se veía en la época de Jesús no era fácil. El pueblo estaba siendo oprimido por el imperio romano. Ellos sentían que este pueblo opresor eran sus enemigos y había un odio, había rencor, había enojo contra esta nación. Y sabe, vemos que Jesús le está diciendo: no resistan al que es malo. Es lo que está diciendo la palabra. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No era fácil. ¿Sabe? Ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador, un líder militar que les librara del yugo, de la opresión de los romanos. Y están escuchando estas palabras de Jesús, contrario a lo que muchos piensan, y era la manera como Jesús está explicando, o la forma como Jesús está dando una respuesta diferente a las injusticias. Era contrario a lo que el mundo estaba dando en ese momento. Entonces dice la palabra: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mire esto, y lo que enseñaba Jesús, y muchos de los soldados se acostumbraban, porque también dice: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ven con él 2. ¿Sí? Los soldados podían obligar a un judío a que llevara la carga. ¿Cuánto había en el corazón de este judío que tenía que cargar las cosas de su enemigo? No era fácil. Pero ¿sabe qué está diciendo Jesús? No resistan al que es malo. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? No debemos guardar resentimiento. ¿Sí? La humanidad está viviendo en una sociedad bastante conflictiva. Y si miramos que así como en la época de Jesús era una sociedad reprimida, una sociedad maltratada, pero lo que está diciendo Jesús: no guarden resentimientos, antes amen y perdonen. ¡Qué tremendo! No es fácil lo que está diciendo, las palabras que está diciendo Jesús no son nada fácil a aquellos que le están escuchando. Entonces vemos que dice: al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no rehuses. Contrario a lo que estaba pensado, o la costumbre, lo que se creía, cómo se habían criado estos judíos, ¿sí? Que tenían derecho a cobrar venganza, a tomar represalia. Dios está diciendo por medio de su Hijo Jesús: no resistan al que es malo. No resistan, no cobren venganza, no tomen justicia por su propia mano. Y sabe, hoy Dios también nos está llamando a lo mismo: no tomar justicia por nuestra propia mano. Muchas veces sentimos cómo se nos levantan personas, pero sabe, Dios hoy nos está dando y nos va a dar algunos principios que usted y yo, como hijos de Dios, podemos guardar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe? Porque no es fácil. No es fácil las palabras que está diciendo Jesús a la multitud, y empieza a decir: ellos quedaron sorprendidos. No resistan al que es malo, pero hay algo más fuerte aún. Dice en el verso 43: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sabe? Era lo que ellos conocían. Era la interpretación que los escribas le habían dado a la ley. El amar al prójimo estaba bien, y Jesús en cierta ocasión resumió toda la ley en 2 grandes mandamientos: en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Hasta allí todo bien, muchos lo aceptaban. Verdaderamente Jesús tiene toda la razón. En estos 2 grandes mandamientos se desprende toda la ley y los profetas, pero algo más da Jesús. Y Jesús da a conocer algo mayor, y dice la palabra que dice Jesús: pero yo digo, verso 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira lo que está diciendo Jesús.
el significado real que le está dando Jesús a esta parte de la ley, que era amar al prójimo y aborrecer al enemigo. ¿Sabe qué le estaba diciendo la palabra? Jesús estaba diciendo, dentro de ese prójimo está tu enemigo. El prójimo, la persona que nos rodea, la persona que está en nuestro entorno, aunque se opongan, porque sabe, los enemigos son los que se oponen, son el adversario. Un enemigo, miren lo que está diciendo Jesús, tienes que amar a aquel que es malo, a aquel que es malvado. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Tienes que amar a esa persona que no te cae bien. Tienes que amarlo. Aquellos que muchas veces intentan dañarnos, ¿verdad? Dice la palabra que hay que amar aún a ese opresor. ¿Cuántos se han levantado? Aquellos que tratan de hacernos daño, que nos odian, que nos aborrecen, que intentan hacer el mal. Jesús está diciendo, es necesario amarlos. Es necesario amarlos. Hay que hacerles bien. Hay que hacerles bien. Y miramos que muchas veces si nos hacemos la pregunta si hay alguien que está en contra nuestra, de pronto se nos viene un nombre a la mente. Y muchas veces podemos escuchar conversaciones que dicen, no me menciones ni el nombre porque me dañas el día. ¿Sí? Hay personas que aún con escuchar el nombre de esa persona se descomponen, se descontrolan, su humor cambia, pero ¿sabe qué está diciendo Jesús? Es necesario amar al enemigo. Qué tremendo, ¿verdad? Y era lo que le estaba diciendo Jesús a todos los que estaban allí en ese lugar, y es lo mismo que Jesús nos recuerda hoy. ¿Sabe? Porque no era fácil lo que vivían los judíos. Era un odio arraigado que estaba en el corazón hacia los opresores, hacia los enemigos. Pero ¿sabe? Jesús está diciendo, es bueno amar al prójimo, sí, pero es aún, dice Jesús, está diciendo, es necesario también amar al enemigo. ¿Sabe? Y no era fácil lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Porque si miramos la palabra, y Jesús se está ubicando así como lo declara Levíticos 19:18, ¿sabe? Dice la palabra en Levíticos 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, está diciendo el Señor, ¿verdad? Entonces vemos que el prójimo no solamente incluye esa persona que nos trata bien, nuestro familiar, que nos cae bien, que nos ayuda, no. El prójimo también está diciendo Jesús, incluye nuestros enemigos. Debemos procurar el bien para todos. Entonces dice la palabra, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Está diciendo la palabra. Como hijos de Dios, ¿sabe qué está declarando la palabra? Los hijos de Dios no nos vengamos. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Los hijos de Dios no debemos desearle la calamidad a aquel que nos hace daño. No debemos alegrarnos por lo que le pasa a esa persona que nos es contraria, porque a veces dice, ay, mira lo que le pasó, y le corre, dice, un fresquito. No, ¿sabe qué dice la palabra? Que no debemos desear el mal a nuestros enemigos. No nos debemos alegrar aún cuando esas personas que se oponen allí en el empleo, cuando esas personas que se oponen en nuestro barrio, hay personas que se levantan, ¿verdad? Pero dice la palabra que nosotros no debemos sentir gozo, alegría cuando algo le está pasando, cuando nuestros enemigos están en problemas. Está diciendo la palabra. Jesús habla entonces del amor a los semejantes. Jesús está hablando del amor a los demás. Y sabe, Jesús está diciendo, mi semejante es aún mi enemigo. Y nadie puede decir aquí no tengo enemigos, porque a la luz de la palabra encontramos, pero yo digo amad a vuestros enemigos, ¿saben? Y aún dice la misma escritura que los hijos de Dios se constituyen también enemigos del mundo, ¿sí? Por causa de Jesucristo seremos aborrecidos.
Y sabe, Jesús mismo tenía enemigos. Allí, en medio de ese gran sermón, en medio de esa gran predicación, sabe, habían personas conspirando, buscando quitarle la vida. Pero vemos en Jesús que no solamente está dando la interpretación de la palabra, sino que está diciendo, y podemos ver más adelante cuando Jesús es crucificado, sabe, cuando Jesús estaba allí, los enemigos le injuriaban, se burlaban, pero sabe lo que salía de Jesús. Jesús declaraba y le decía al Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Sabe, era la oración hacia sus enemigos. Si miramos también Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando era apedreado, sabe, él también alzó su voz al cielo y le decía, Padre, perdónalos. Entonces, no es fácil orar por el enemigo, pero Jesús mismo nos es puesto como ejemplo que debemos orar aún por aquello que no apreciamos, porque hay veces que hay personas que nos cuesta apreciar, no le damos o difícilmente están dentro de nuestros afectos. Rara vez oramos por el enemigo, pero hoy Dios nos dice por medio de esta palabra que debemos orar aún por las personas que nos hacen daño y que tratan de lastimarnos, porque ¿cuántos podemos decir que hemos sido afectados física, emocionalmente por una persona? Pero sabe, aunque suene difícil, aunque parezca poco común o raro, debemos orar por esa persona. No debemos guardar rencor, resentimiento, porque ciertamente Dios declara en su palabra, mía es la venganza, yo daré la retribución. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos tomar venganza, represalia contra el otro, porque eso le pertenece ¿a quién? A Dios nuestro Padre. Entonces miramos que no debemos devolverle mal por mal, está diciendo Dios en esta mañana. No debemos devolver maldición por maldición. Antes bien, dice la palabra, para nosotros los hijos, para que seamos hijos de nuestro Padre. Dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Totalmente a lo que estaba establecido, o así como el sistema de este mundo nos muestra, muchas veces queremos hacer las cosas o tomar justicia por nuestra mano. Sabe, hoy Dios por medio de esta palabra nos invita a antes, ¿cuál debe ser la actitud? Sabe, porque es una actitud. Jesús no está diciendo que debo sentir ese sentimiento de amor, sino esa actitud hacia el enemigo, sabe, de no desearle el mal, de no alegrarme por lo que él está pasando o viviendo. Antes bien debo orar, antes bien debo bendecir a aquel que me maldice, antes debo ayudar, dice la palabra, si aún está en nosotros, porque el apóstol Pablo dice que aún al enemigo, si tiene sed hay que darle de beber, si tiene hambre hay que darle de comer. No es fácil darle de comer al enemigo, pero Dios lo demanda así, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, ¿sabe? Y el ejemplo que está dando Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire qué tremendo. Dios en su soberanía envía su lluvia sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Él no dice, no, a aquel sector yo no voy a mandar la lluvia, o acá no voy a hacer esto, no, estos van a estar, hoy no les va a salir el sol a ellos, no. Dios el Padre en su soberanía a todos les da, ¿sí? Y si miramos desde el momento mismo en que el ser humano pecó, desde el momento mismo en que el pecado entró a la humanidad, ¿sabe? Dice la misma palabra, lo relata en Romanos, que había una enemistad, ¿sí? Porque el pecado causa separación y el mundo se había rebelado en contra de Dios, pero ¿sabe? Dios pensando, y Dios en su
gran soberanía, envió a su Hijo unigénito al mundo para que todos, mire que Dios no hace una excepción, sino que todos somos justificados por medio de Jesús. Jesús no pagó el precio por unos cuantos, por algunos pocos, sino que Jesús, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue por toda la humanidad. Y sabe, nos muestra Dios por medio de su palabra que nosotros debemos mirar como ejemplo a Dios, que no hizo acepción de persona, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Dios hace llover sobre justos e injustos, si Dios permite que el sol salga sobre buenos y malos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Sabe? Y aún Dios por medio de la oración nos manda a perdonar. Dice, perdonar las ofensas los unos a los otros, así como vuestro Padre nos ha perdonado, así como nosotros hemos experimentado el perdón. ¿Sabe? Dios también quiere que en vez de guardar resentimiento, en vez de guardar odio, ira, rencor, ¿sabe? Rechazo hacia esa persona que nos ha hecho daño, porque hay personas que ciertamente en algún momento nos ha hecho daño, ¿sabe? Dios demanda que contrarrestemos eso con amor. Dios manda a que nosotros podamos expresar, ¿sí?, misericordia, porque ciertamente, así como lo declaraba Santiago, se hará juicio sin misericordia aquel que no tuvo misericordia. Y sabe, todo dice la palabra, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y sabe, y dice la misma palabra que la misericordia está sobre el juicio, y cada uno ante el tribunal de Cristo va a comparecer por las actitudes que hayamos tenido hacia los semejantes y hacia el prójimo. Entonces Dios espera que en usted y en mí esté esa actitud, ¿sabe?, de perdonar. Y usted me dirá, es que no es fácil perdonar a aquel que me ha hecho daño. De pronto nosotros perdonamos al familiar, a aquel que convive con nosotros, porque hay un afecto. Y a veces la convivencia no es fácil, pero llegamos al acuerdo y nos ponemos a paz. Pero aquel que está fuera de casa, aquel que nos ha hecho daño en el empleo, aquel que se ha opuesto allí en el empleo, que nos ha sido contrario, ¿sabe? Dios demanda en esta mañana que le amemos, que oremos por esa persona. Y no es fácil, naturalmente no es fácil. Pero ¿sabe? Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo produce en nosotros amor. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos da la capacidad para guardar esta palabra. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a poder perdonar a esa persona. El Espíritu Santo es quien va a sanar nuestro corazón. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a orar por ese enemigo. Es Él, porque de nuestra propia iniciativa no va a salir. Amén. Entonces dice la palabra, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice la palabra, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Todos recibimos, ¿verdad? Si recibimos amor de una persona, nosotros lo retribuimos con amor. Eso lo hacen todos. Todo el mundo lo hace. Y aquí está hablando de los publicanos, de los pecadores, hacen lo mismo. ¿Qué hay de más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia va a haber entre el Hijo de Dios y aquel que no le reconoce? Si ellos aman a los que los aman, igual nosotros, pero Dios demanda algo más. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué estamos haciendo de más allí? Todos aquí en este lugar podemos decir que estamos en armonía, en coinonía. Fácil saludar al hermano, porque no hemos recibido agravio de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo más? Esto lo hacen también los gentiles, ¿saben?
esa misma actitud la hacen los gentiles. Entonces Jesús exhorta a ser nosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Amén. Entonces Jesús nos invita en esta mañana, por medio de esta palabra, a tener una actitud diferente. ¿Qué estamos haciendo de más? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo de más? ¿Hay alguna diferencia? Podemos decir que realmente hay una diferencia entre lo que yo estoy haciendo y lo que hacen los demás, los que no conocen a Dios. ¿Hay alguna diferencia? O así como dice Jesús, somos llamados en esta mañana a no resistir al que es malo. Antes, ¿sabe? Somos llamados a vencer lo malo con el bien. Eso es lo que Jesús nos enseña. Y dice la palabra en Proverbios, aún el proverbio declara que si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Entonces, qué importante es hacer misericordia. Qué importante en estos tiempos es mostrar a Jesús, a un Cristo vivo en nosotros. Amén. No actuar de la misma manera como actúa la gente común y corriente, la gente que no conoce de Dios, la gente que no ama a Dios. ¿Sabe? El que ama a Dios, el que realmente conoce a Dios, se va a notar en la relación que tenga con los semejantes. Semejantes incluye papá, mamá, los que tienen esposo, los que tienen esposa, ¿sí? Los semejantes son los hijos, son los compañeros de empleo, son los vecinos, aquel que me mira maluco. Todos esos son los semejantes. ¿Y qué relación tengo con ellos? ¿Saludo a mi vecino? ¿O hago acepción de persona? ¿Saludo a los que realmente yo aprecio y los otros no los miro? ¿Sabe? Dios nos está mandando a hacer algo más, algo diferente. ¿Sabe? Dios en esta mañana nos está invitando a todos nosotros a hacer algo mayor, a dar ejemplo, porque nosotros a veces testificamos de Cristo, no hablando esto y predicando y nada, sino aún con nuestros actos. Nuestros actos también pueden causar algo poderoso en aquella persona. Amén. Entonces en esta mañana la Biblia nos está hablando de qué es lo que estamos haciendo a favor de nuestros enemigos. ¿Qué estamos haciendo por aquellos que se levantan en nuestra contra? Por aquellos que nos oprimen. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con esas personas que no le caemos bien? ¿Qué estamos haciendo en esta mañana? ¿Cuál es esa actitud? ¿Tenemos una actitud negativa hacia ellos o hoy podemos decirle a Dios, Dios ayúdame? Sé que no he mirado bien a fulanito, pero yo hoy te pido, dame la capacidad para desearle lo bueno. Dame la capacidad para pedir por él. Dame la capacidad para perdonar. Personas que demoran años, aún muy cercanas, sin pedirse perdón. Eso se va acumulando en el corazón, pero hoy Dios nos quiere hacer libres. Amén. ¿Cuántos en esta mañana quieren hacerse libres y sentirse libres? ¿Saben? Es importante que nosotros, y vemos en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso, ¿sabe? Le era contrario, se había levantado contra el mismo Jesús. ¿Sabe? Cuando Saulo, que era el perseguidor de la iglesia, Jesús muestra misericordia por ese enemigo. Jesús se le aparece a Saulo y sabe, su vida cambió y pasó de ser el perseguidor de la iglesia a ser apóstol de Jesucristo. Pasó de ser ese enemigo y por medio de esa gran misericordia de Dios, y aún el apóstol lo declara, que en otro tiempo era enemigo, pero sabe, Dios le había reconciliado. Nosotros, Dios nos dio una oportunidad, y qué importante es que también demos una oportunidad al otro. Aquel que de pronto decimos no se ha portado de la mejor manera conmigo, hay que darle una segunda
oportunidad, porque Dios nos ha dado más de una oportunidad a nosotros, y en esta mañana nosotros somos llamados a no alimentar el odio en nuestro corazón, a no alimentar el rechazo hacia el otro. Por el contrario, nosotros debemos buscar el bien para todos, amén, en la medida de lo posible, incluso a nuestros enemigos. Y si está en nosotros la capacidad de ayudar, la capacidad de ayudarle, no nos debemos abstener de hacerlo, amén. Entonces, qué importante es mirar en esta mañana y empezar a reflexionar de cómo están nuestras relaciones con los demás, cómo están. Y en esta mañana Dios nos dice, porque de la misma manera que amamos a Dios, y dice también Juan, si ustedes dicen que aman a Dios pero aborrecen a su hermano, son unos mentirosos. Porque si aborrecemos al que estamos viendo todos los días, cuánto más a Dios que no vemos. Entonces, qué bueno es poder cumplir este mandamiento que nos da Jesús, poder pensar en esto, en la necesidad de amar a todos sin excepción, amén. Yo les invito a estar en pie en esta mañana. Vamos a estar dando gracias a Dios por su palabra. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que nos recuerda que de la misma manera que nosotros queremos que actúen con nosotros, nosotros también debemos hacerlo con nuestros semejantes. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que toques, ministres nuestra vida. Espíritu Santo, es usted quien nos ayuda en este día a reconocer que necesitamos esa capacidad para amar. Dios mío, no está en nosotros el amar, pero el amor es de Dios. Y sabe, Dios de la gloria, hoy le pedimos que nos dé esa capacidad. Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarea. Espíritu Santo, ayúdanos a no albergar en nuestro corazón resentimiento, rechazo, odio hacia otras personas. Padre, que cada día la misericordia tuya pueda también ser manifiesta en nuestra vida, que podamos mostrar misericordia hacia el otro, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a no tomar justicia por nuestras manos, a no defender y a salir a la defensa, Señor, sino entender que de ti, tuya es la venganza, tú nos defiendes. Oh Padre, eres tú quien defiende nuestra causa. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has mostrado de tu amor. Tú hemos experimentado tu perdón, Señor amado. Hemos podido experimentar, Señor, porque ciertamente estábamos en rebelión en tu contra, pero tú reconciliaste a la humanidad por medio de Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día. Danos esa capacidad, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, aquel que siente dolor en su corazón, aquel que siente que personas le han herido con palabras de manera física, hoy, Dios mío, yo te pido que vendes los corazones, que sanen las heridas, Señor amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, haznos libres, porque la falta de perdón trae atadura al ser humano. Pero hoy tú nos quieres hacer libres, Señor. Danos la capacidad de perdonar, Señor, a aquel que lo requiere. Señor, danos la capacidad de tomar la iniciativa y acercarnos hacia aquel que nos ha afrentado. Padre, ayúdanos en este día. Sana nuestro corazón, Señor amado. Sana en esta mañana, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, necesitamos de tu intervención. Llénanos en esta mañana, Señor, que podamos experimentar tu
mucho perdón, pero también tener la capacidad, Padre, para perdonar a aquel que nos ha hecho daño en algún momento, Señor. Haznos libres en esta hora, Señor. Padre, en esta hora yo te pido que toque los corazones, ministra las vidas en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora toda atadura, Señor. Padre, todo resentimiento, Señor amado, todo sentimiento de rechazo en esta hora, Padre, es quitado en el nombre de Jesús. Padre mío, trae libertad en esta hora. Rompe cadenas, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, libera en esta mañana, Señor, aquel que está a falta, Dios de la gloria, de perdón. Trae liberación en esta hora, Señor. Tú quieres unos hijos sanos, Señor amado, emocionalmente, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Y yo hoy lo invito, si usted ha sentido, tiene ese sentimiento, y traiga a memoria esa persona y dígale: Señor, dame la capacidad para perdonar. Dame la capacidad para aquel que ha dicho palabras duras en mi contra, aquel que ha maquinado lo malo, Señor, y yo me he enterado. Ayúdame, Señor, que mi corazón no cambie. Dígale: Señor, yo no quiero que mi corazón se vea afectado. Yo no quiero que mi corazón se vea cambiado, Señor, porque me enteré que alguien hizo esto o aquello. Ayúdame, Señor. Y de la misma manera, Jesús, que tú tuviste esa capacidad para no guardar rencor, no tomar venganza contra tus enemigos, sino por el contrario, tú orabas, tú clamabas para que fueran perdonados. Tú clamabas delante del Padre para que no le tuvieras en cuenta sus pecados. Ayúdanos, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que nos ayudes, Señor, y si ha habido contienda en los hogares, Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que toquen la familia, todo espíritu de división en esta hora que el enemigo ha puesto, Satanás el diablo, porque ciertamente esa es la obra de hurtar, dividir, destruir, traer muerte. Pero hoy te pido, Dios de la gloria, que traigas reconciliación en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, Padre, rompe las ataduras, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, sana los corazones, Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por lo que tú seguirás haciendo. Padre, aquellos padres que se han levantado aún en contra de sus hijos, los hijos que se han opuesto a sus padres, hoy pedimos, Señor, que tú trae, Señor, restauración. Padre, oramos por restauración en esta mañana, Señor. Oramos, Señor, para que tú cambies, Padre, toda circunstancia. Oramos, Dios de la gloria, para que tú cambies, Señor, lo que se está viviendo en los hogares. Toda atmósfera, Señor, que el enemigo ha puesto de división, de contienda, de enojo, de falta de perdón. En esta hora los reprendemos en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Padre, allí desde casa, Señor, los que se conectan en esta hora, hoy pedimos, Espíritu Santo, visita en esta hora los hogares. Restaura, Señor amado, en el nombre de Jesús, aquel que necesite perdonar. Espíritu Santo, ayuda, porque es usted quien produce en nosotros amor. Señor, damos gracias en esta hora por tu palabra, Dios mío, y bendecimos la familia, aquel que esté enfermo, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú traigas sanidad. Hoy oramos, Señor, por aquel que está quebrantado, está en la clínica. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, aquel que esté cautivo por depresión.